Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé qué momento va a salir esto. Estamos en una nueva emisión de La Derecha Radio, el programa que hacemos junto a Juan Dou. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo andás, Cari? Perfecto. Con nuestro operador estrella, la persona que, digamos, que protagoniza todo esto. Que hace posible el que hace posible todo, que es el pasante Ezequiel Acuña. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero bueno. Siempre me hacía la pregunta y no aparezco. Se escucha de fondo mi voz. No queríamos más, eso es una cosa como decorativa, como una modelo. Pero tenemos un invitado de lujo, un amigo. ¿Cómo va? Juan José Gómez Centurión, candidato a diputado, provincia de Buenos Aires. Hola, Cari. Bueno, precandidato. Acordate que el felpudo de los pasos, digamos, es así, es precandidato. Bueno, muy bien, un placer estar con ustedes en esta mesa y en esta radio. Así que, bueno, gracias por la invitación. No, por favor, vamos a pegarle con todo. Así se enojan todos sus militantes. Bueno, pará. ¿Te tiramos con lo que tenemos? Bueno, tiren. Bánquense los tiros, ¿no? Sí, claro. Bueno, es así. Cuando uno... soy mujer, no. Para mí la mujer es un par, así que donde tiran, yo tiro. Dale, largamos, Juan. ¿Querés que arranque yo? Bueno. Juanjo, ¿cómo estás viendo? Vamos a empezar tranquilos igual. ¿Cómo estás viendo este gobierno de cara a las elecciones, especialmente en la provincia que es tu territorio donde vos vas a ser candidato? ¿Cómo estás viendo la dinámica entre el gobierno y la campaña electoral? Porque es bomba tras bomba todos los días. ¿Cómo ves que están manejando la situación? Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio y por lo más estratégico. La provincia de Buenos Aires es una provincia en emergencia en todos los planos, ¿no? En el plano social, en el plano económico, en el plano productivo, en el plano sanitario, desde el punto de vista de la seguridad, desde el plano demográfico. La provincia de Buenos Aires es una bomba de tiempo demográfica que armó la política durante 35 años, que es insostenible, digamos, ¿no? En el medio de eso, tanto este gobierno, que es catastrófico, como todos los gobiernos, tratan de paliar esa situación y de convivir con una situación que es inconvivible. Con lo cual, digamos, la provincia de Buenos Aires es el 50% en todos los indicadores de la Argentina, y donde vos ves los problemas de la provincia de Buenos Aires, ves los problemas de la Argentina. Y donde ves los problemas no resueltos de la provincia de Buenos Aires, son los problemas no resueltos de la Argentina. Y el gobierno es muy difícil de entender cuál es la agenda, porque este gobierno no tiene un propósito. Así como dice teóricamente que no cree en los planes, tampoco cree en los fines, ni en los objetivos, ni en los propósitos. Este gobierno... Bueno, son coherentes. Sí, son muy coherentes, son absolutamente coherentes. Este gobierno es un surfeo permanente de temas, creyendo que la ola lo va a llevar a la playa, digamos, ¿no? Y así divaga por los temas, divaga desde el placer inmediato del presidente, al garche de la candidata, bueno, al porro de la otra candidata, que es un adicional a esta política que le propone a la Argentina el 50% de los pobres, una Argentina detonada, una Argentina donde el 65% de los niños son pobres. Bueno, disfrutemos. Como que no están hablando de los problemas reales de los vayamos con la marihuana, claro. Legalicemos la marihuana, busquemos el disfrute inmediato, una agenda que no tiene nada que ver con la agenda de los problemas de la Argentina, no tiene nada que ver con la agenda de la República Argentina, no tiene nada que ver con la agenda de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Y cuando entres al Congreso vas a tener una situación bastante complicada, en el sentido de, bueno, hay un gobierno oficialista que va a tener o no tener mayoría, va a haber una oposición que es casi monolítica, que dialoga con el gobierno, que negocia todo lo que tiene que negociar, y vas a estar vos, para ver con algunos otros, ¿no? Algunos otros candidatos medio independientes. ¿Cómo ves esa situación con una sinergia con esta oposición tan rara que es Juntos por el Cambio? Bueno, la situación es fantástica, ¿no? Porque es la situación de pocos muy buenos en contra de una mayoría que la verdad que tiene un acuerdo enorme en cuanto a la agenda de los temas de la Argentina. Y para mí el problema no es el oficialismo. Yo en cada proyecto de ley que llevo sé cuál es la respuesta del oficialismo. El problema es la oposición. Claro. Ahí tenés dos, ¿no? Tenés la izquierda caniche, por un lado, faldera,
de faldera de cualquier oficialismo de los últimos 40 años, que ha votado las peores leyes de la Argentina, siempre dando ese 5 o 6% para completar el núcleo de bobos que aplaude, y Cambiemos como teórica oposición, que le ha votado en el último año y medio y ha propuesto peores leyes que el oficialismo, ¿no? Sí, eso es verdad. Con lo cual la batalla va a ser durísima, pero también creo que si tenemos volumen en los candidatos de la oposición, que llegamos con bancadas razonables, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, algún diputado del interior, yo creo que va a producirse el siguiente efecto. Yo creo que hay un núcleo de diputados que hoy están en Cambiemos, que se sienten muy incómodos con Cambiemos, que se van a correr de banca. Que pueden llegar a quebrar. Absolutamente. Y yo con lo cual creo que podemos llegar a conformar una bancada de 15, 20 diputados que podemos llegar inclusive a poner en juego el quórum adentro del Congreso, ¿no? Bueno, perfecto. Y sobre eso te pregunto sobre Espert, otro de los candidatos así que puede llegar a ser pseudo independiente o que puede llegar a romper con esta oposición monolítica. ¿Te ves haciendo un bloque opositor con Espert, por ejemplo? ¿O con Carolina Píparo, digo, si entran los dos? Yo, dudo que Espert hoy sea una variable independiente, ¿no? Ok. Javier tiene un acuerdo con Cambiemos, tiene un acuerdo con Macri, con Larreta, con Bullrich, que es público, Clarín, Nación, todos los medios. Es claro que la estrategia de Espert era vincularse a uno de los dos sectores de la teórica grieta de la Argentina. No tuvo un éxito en ir por adentro de la interna, se lo dijo Patricia Bullrich en la noche de los candidatos. Sí, me acuerdo. Bueno, se lo dijo claramente, bueno, lástima, José Luis, que no pudiste venir, pero bueno, pudiste ir por afuera. Entonces no fue por adentro, fue por afuera. Entonces eso se ve en la campaña, se ve en el llenado de listas a nivel municipal, se ve en la lista de candidatos a diputados, se ven los apoyos de campaña, con lo cual ojalá pueda ser una variable independiente. Yo dudo. A ver, cuando los que queremos ser tercera fuerza, entras en negociación con alguna de las dos fuerzas, sufrís el abrazo del oso. ¿Sabés cómo es el abrazo del oso? ¿Cómo? El abrazo del osito primero es cálido, porque es peludito, es calentito, entonces te da recursos, te da medios, primero te da calor. Ahora, cuando te estrecha, te aplasta, ¿no? Sí. Entonces yo dudo que sea una variable independiente hoy, ¿no? Está bien, está bien. Fuiste candidato a presidente en 2019. Tu mensaje es, por más que seas ahora candidato en la provincia, es más nacional, tiene un enfoque más nacional. Así que te pregunto del resto del país. ¿Ves algún otro candidato en el resto del país que vos puedas decir, este candidato me encantaría que llegue al Congreso? Me identifico, tengo claro, por fuera de nos, ¿no? De otros espacios. Que digas, este candidato, ustedes te Cambiemos, digas, está bien, te Cambiemos, pero puedo llegar a tener una buena relación si llega al Congreso como yo. El problema, bueno, no hablemos al frente de todos, pero Cambiemos, el problema que tiene es una bajada de línea donde los candidatos no pueden abrirse de un libreto. Yo no sé qué piensan los candidatos. Este es mi problema real, Claro. A pesar de que los conozco algunos, no tienen una opinión fuera de la bajada de línea oficial de campaña, porque Cambiemos perdió su jefe político. El jefe político de Cambiemos era Durán Barba. Se fue Durán Barba y no hay discurso político. Lo que hay es crítica al otro, pero no hay un discurso político. O sea, políticamente muchos de los candidatos que están, no creo que tengan una idea fuera de la bajada de línea. Cuando vos mirás a Cambiemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos escapa con el radicalismo de vuelta a correr por izquierda, por socialdemocracia, con Manes y toda la lista de Manes, al kirchnerismo, y por el otro lado, Larreta apuesta al desembarco territorial con carteles cada 2 kilómetros, con presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y toda la provincia. Santillineta, que murió hoy. Se la llevaron, ¿no? ¿Viste mi tuit? ¿Viste mi tuit? No. Bueno, tenés que seguir mi tuit. Pero sí, con tu tuit, pero señor. Oye, no, hoy salió un artículo que Espert tiene una Espertineta y que Santilli tiene la suya. La suya, entonces le dije, muchachos, para ahorrarle plata a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no hacen una sola camioneta entre los dos y lo usan por turno? Bueno, pero yo apoyo al contribuyente de la ciudad de Buenos Aires que está bancando la campaña. Políticamente, si tuvieras que analizar... Perdón, te cierro, cambiemos. Te cierro la situación. Con lo cual, si vos me preguntás si alguno en esa reyerta de correr por izquierda, cada vez más por izquierda, o el proyecto de Larreta, alguien tiene una propuesta, una visión de la Argentina como un país, te digo, no la conozco. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Estoy viendo en la Cámara de Diputados Javier, que tiene una visión
muy economicista, porque él es economista y es Javier especialidad. Javier Milei, sí, obvio. Que es el único que dice, bueno, a ver, por lo menos desde una propuesta económica hay una integralidad de una visión completa de la Argentina. En el resto no lo encuentro. Perdón, Cari, yo te interrumpí. Te quería preguntar, si analizás políticamente, para vos Cambiemos, sin Macri, con esto que hace Macri, que aparece, viene y va bien en sus ideas y va bien en su presencia. Y habiéndose ido lo que más o menos los estructuraba o les daba el guión, el tema Marcos Peña y Durán Barba. ¿Y qué es lo que ves ahora? ¿Te parece que tiene futuro Cambiemos? Más allá de la maquinaria política de la que solés hablar, ¿te parece que tiene futuro con esta forma en la que están organizándose a nivel país? Eso me lo enseñó mi hijo cuando era muy chico con mi hija en Disneylandia. Cuando entramos a Disney, fantástico, en el castillo de Disney, qué sé yo, y estaba el ratón Mickey saludando, uno le pregunta al otro, ¿por qué saluda todo el tiempo el ratón Mickey? Y el otro le contestó, porque no existe. Si no, no tendría que saludar. A mí me espantó esa respuesta, ¿no? Entonces cuando veo en estas cosas de la política, gente que sale y saluda de vez en cuando y aparece y después desaparece, me da esa sensación del ratón Mickey, digamos, ¿no? Que vos tenés que estar saludando porque si no, tenés que estar moviendo la mano, tenés que estar haciendo quilombo porque si no, dejaste de existir. Entonces me parece que lo que está en disputa, claramente, son los proyectos adentro de Cambiemos y es el liderazgo dentro de Cambiemos, ¿no? Claro. Con lo cual, Cambiemos demostró que la única forma de liderazgo que existe es la caja y el aparato y la brutalidad del aparato puesto en el territorio y no tiene otra, digamos, ¿no? Y eso me parece que no sostiene un proyecto en el tiempo. Claro. Me parece que los liderazgos tienen que ver con visiones, tienen que ver con ejemplos, tienen que ver con valores que uno sustenta, tiene que ver con una modalidad de hacer política que uno sustenta. Entonces, en este famoso, ¿te acordás del artículo que yo saqué del Triángulo de las Bermudas? Sí. Entonces, Cambiemos ya salió del modelo de Durán Barba, porque no lo tiene más, la política es comunicación y corrió hacia el modelo de Cristina. Para hacer política hay que hacer plata. Claro, sí. Y eso yo no sé si lo sostiene. Claro. Bueno, de alguna manera ahí hay un tema que estabas diciendo de proyectos y demás. Estás caminando la provincia de Buenos Aires, la estás caminando ¿cómo? Mi auto. No, está bien, digo, ¿cómo? Yendo a los barrios carenciados, como le dicen, hablando con empresarios, ¿qué gente? ¿Con quién? ¿Cuál es tu relación, tu forma de hacer política? Trabajo en toda la cancha, de arco a arco. Voy a los sectores más duros, los recorro, tengo candidatos a concejal que son oriundos de los lugares más pobres del conurbano bonaerense. Hablo con los sectores productivos, hablo con el sector del campo, hablo con las pymes, hablo con los sectores empresariales, hablo mucho con los comerciantes, porque es el pulso diario de lo transaccional, de cómo va la cosa, y te enterás de cosas. Y a eso iba. Teniendo este panorama en el cual está tan detonada la política del oficialismo, con lo que estamos viendo y con lo que describieron al principio, más lo que acabas, tu punto de vista respecto de cómo está la situación de Cambiemos, ¿cómo ves la expectativa de la gente? Y lo digo respecto de la campaña, respecto de esto que estás haciendo, y respecto de una idea de futuro, ¿no? Con una sangría de jóvenes, de empresarios, de gente que está totalmente desilusionada. Las encuestas, no las encuestas de los numeritos, sino las encuestas que hacen 9 palabras, las encuestas que van a lo cualitativo, están diciendo que la gente está absolutamente desilusionada de la política, desganada, con poca fe. ¿Qué es lo que ves vos cuando vas recorriendo? Enojo. Y el enojo viene de la frustración. Y es tremendo, ¿no? Porque ahí tenés una conjunción de miedos inducidos del sistema, desde todo punto de vista, la cuarentena, el virus, la vacunación, el virus al otro componente de la polarización, y yo creo que ese enojo de la gente puede salir para dos lados, digamos, ¿no? Yendo a la urna y tirándole por la cabeza la herramienta más dura a los aparatos, que en general somos nosotros, o diciendo para qué voy a votar si siempre es lo mismo, ¿no? Es lo que estuvimos viendo en las elecciones anticipadas, estas que hubo en Salta, en Jujuy, donde hubo muy poca gente que fue a votar. Sí. Bueno, vos escribiste algo sobre eso. Sí. Escribí algo para hacerme algo de autobombo muy bueno sobre ese tema. Sí, claro,
También ahí lo que tenés que ver, yo creo que es otro escenario, son las elecciones despegadas, ¿no? Claro. Del oficialismo. Muy inteligente igual esos gobernadores que se quisieron Y despegar. si esa es toda la inteligencia de la política, estamos en problemas, digamos, Y ¿no? bueno, sí. Pero digo, el tipo que dice, yo me hago votar primero y después que Que se vamos arreglen. a suerte o verdad a ver qué pasa en la Cámara de Diputados y que el gobierno ponga lo que tenga que poner acá para que alentemos Claro. las elecciones a diputados. Claro. Eso no pasa como no logró hacerlo Vidal cuando era candidata a gobernadora, ahora le vuelve a pasar a Siciló. Entonces dice, no, las elecciones van juntas y te tenés que fumar el tren fantasma para arriba. Claro, Eso sí. la imagen negativa de... Sí, claro, ni los intendentes ni el gobernador se puede despegar del problema de arriba. Bueno, pero eso dice algo respecto de la provincia de Buenos Aires que es distinta a todo el resto, que tiene que ver con que no pueden desdoblar la provincia de Buenos Aires. O sea, es el motor de la... es de la el claro, es el motor de 50% todo. de la Argentina. Sí, es increíble. El Lo que estabas 50%. diciendo al principio, no hay manera. Mal representada porque las proporciones de representatividad no dan la representación en el modelo en el esquema absurdo que todavía seguimos teniendo de coparticipación, no da nada, con lo cual le da un nivel de inviabilidad a ciertos factores de la provincia de Buenos Aires que son alarmantes, digamos, ¿no? Sí. Hay un factor de todo lo que tú estás diciendo que me parece que faltó, que es el voto joven, ¿no? El voto joven, históricamente en Argentina, bueno, lamentablemente, históricamente en los últimos años, estuvo como atrapado por lo que sería el Frente Izquierda o los partidos del Partido Obrero, los partidos marxistas, que le dan como una fantasía a los jóvenes de votar un partido que sea así como, bueno, centro de estudiantes, ¿no? Lo que se estuvo viendo un poco en 2019 y ahora bastante más fuerte es que los más jóvenes, especialmente después de un año de no haber estado en las escuelas, están optando o están prefiriendo o están saliendo a la calle, de hecho, a saludar y a militar candidatos más como vos, más como Espert, más como Milei, otra lista enorme de candidatos que son más de derecha, sin tapujos de decirlo, son más de derecha. De hecho, Yo soy... Perfecto. Hemos tenido algunos candidatos que no quieren decirlo. No quieren decir que son de derecha. Yo nací de derecho y me voy a morir de derecha. Me encanta, perfecto. ¿Cómo ves esa relación? Porque están bastante desesperados. De hecho, hoy se vio un video que sacaron del Frente Izquierda dedicándole 2 minutos enteros de publicidad a una campaña contra Milei. En provincia también lo han hecho. ¿Cómo ves esa dinámica de que ven que están perdiendo su base? Y yo creo que ahí yo nunca creí, yo tengo 63 años, nunca creí que en mi vida iba a haber esto. Nunca creí. ¿Por qué? Porque la izquierda, con esa moralina absurda, la izquierda caniche argentina, faldera del Estado y faldera del sistema de poder y de las billeteras históricamente, había logrado ese lugar de superioridad moral para decir nosotros somos la rebeldía. Claro. Entonces ahora Bodart llama a la revolución desde los carteles más caros de la Panamericana y de la autopista 25 de Mayo, ¿no? Cosa misteriosa. Y nosotros los tipos de derecha recorremos a pata, no tenemos carteles, nuestros militantes ponen a las 2 de la mañana los carteles. Claro. Entonces es como que se ha dado vuelta a la ecuación. ¿Y qué es lo que ven los jóvenes en nosotros? El grito de rebeldía frente a un sistema que es catastrófico, fracasado, inmaduro, incompleto, corrupto, que mantiene la Argentina en esta situación. Y, bueno, yo venía para acá, me pasó un pie en bicicleta, me gritó, ¡viva la patria! Dio la vuelta, paró la bicicleta, me dice, ¿puedo hacer una foto con vos? Sí, sacamos una foto. Y a mí en La Matanza, de cada 10 personas que me saludan, 8 son jóvenes. Por Malvinas, por el 2019, por ser pro vida, por lo que fue. Bueno, la causa pro vida fue sí, claro. un tema importante. Entonces me parece que eso para mí es un grito enorme de aliento y de esperanza, que los jóvenes ya entendieron que darle pelea al sistema, que ser rebeldes a este sistema, al discurso único, a arrasar con las libertades individuales, al sistema de la iniciativa personal, al concepto de patria, a la bandera. Bueno, esto hoy es una rebeldía. Hay una cosa internacional, ¿no? Con eso ayer estaba no sé qué es ahora, Heller. ¿Cuál de todas sus múltiples... Él es diputado. Sí, pero además, digo, está en frente de todos, como te gusta decir, banquero... El diputado es el que pasó la ley del impuesto hasta la riqueza. Claro. Es el mejor candidato del entrismo, ha estado en todos los lugares, haciendo siempre lo que sabe hacer, pero bueno, hablaba bien de la OCDE, de la ONU, del FMI, o sea, estaba sosteniendo todo porque de alguna manera, digamos, apalancando lo que estabas diciendo,
La izquierda quedó del lado del oficialismo, o sea... Del lado de las grandes corporaciones, del la lado del izquierda quedó establishment, con el todo. capital internacional, con el bancando, digamos, la regla del FMI. Exactamente. Van a cambiar el Che Guevara por Soros. Entonces, y eso nos lleva a algo que te queríamos preguntar. ¿Sos el único de los candidatos y en general de los políticos que está hablando del fenómeno de la Agenda 2030? Que empezó como una cosa chiquita de, qué conspiranoicos, hasta que te apareció, te lo tiraron por la cabeza. Hoy en día son leyes directamente. Exactamente. ¿Cómo, ¿te parece que estamos acoplándonos a la Agenda 2030 o todavía nos falta porque estamos medio alejados del mundo? No, me parece que la Argentina está de patas y cabezas en la Agenda 2030, claramente. Me parece que hemos sido de los países que voluntariamente levantó la mano y decía, si llegan a armar la Agenda 2030, yo estoy dispuesto, digamos. El G20 de Cristina, sostenido por Mauricio Macri y su alabanza a la gobernanza global, más Alberto Fernández, que ya es un gerente de mediano pelo de la Agenda 2030, me parece que nosotros vamos con patas y todo. A ver, mirá la lista del Frente de Todos. Victoria Tolosa Paz es la responsable en la Argentina, dentro del gobierno, de implementar la Agenda 2030. Primera candidata a la lista. Segundo viene Goyán, que no lleva un tema menor al Congreso, que es arrasar con las obras sociales, ¿no? Con el sistema de salud, arrollar con las obras sociales y con las prepagas. Sí, fue el artífice también un poco de la cuarentena que vivimos. Sí, claro, pero viene de la mano y viene vinculado a ese modelo. A ver, el jefe de gabinete, Cafierito, nieto de Cafierito, sí. Aquel que se quedaba con los vueltitos de Perón. Aquel que firmaba el decreto, ¿no? Exactamente, el decreto de aniquilamiento. Cafierito dice, la única política de Estado en la Argentina, esto quiere decir que está conversado con la oposición, es la Agenda 2030. No, creo que no hay... a ver, hay un cómic que es espectacular, ¿lo vieron, el de las ovejas y el perro? Creo que sí, sé cuál es. Están las ovejitas en el corral y está el perro pastor con carita de bueno, y está afinando el cuchillo al lado el granjero. Entonces uno de los corderos dice, che, a mí me parece que el pastor y el perro trabajan juntos. Vos siempre con esas teorías conspirativas, digamos, ¿no? El pastor y el perro trabajan juntos. Después veamos hacia dónde van, qué es lo que te hacen, pero trabajan juntos, digamos, ¿no? ¿Y qué te parece, digamos, la influencia más inmediata? Porque está bien, está Tolosa Paz, afortunadamente, como no labura mucho, no ha avanzado gran cosa, pero ¿qué es lo que te parece que podés decir? Bueno, mira la guita que manejó Tolosa Paz en este tema, capilarizando ese modelo en la Agenda 2030 en provincias y en municipios. Esa es una bajada fuerte, ¿eh? Vos caminás los municipios de la provincia de Buenos Aires y empezás a ver en municipios que todos son más gauchos que un quirquincho, en el Boulevard del Medio, el día del cupo trans, el día del lobby gay, eso es bajada pura. Después, pero por ejemplo, yo quiero ir a algo más concreto que tiene que ver con el tema ecologista, veganista, climático y cómo puede eventualmente afectarnos a nosotros, un país ganadero. A ver, claramente, cuando vos ves el modelo de la Argentina, nosotros le echamos la culpa a Moreno, que siempre fue una bestia, digamos, ¿no? Pero acá hay una agenda que es transversal. El tema de la ganadería, de la ganadería vacuna me refiero, sí, que es un mercado argentino que tiene 200 años, uno de los mercados que Argentina logró mayor nivel de penetración, calidad, genética en pastura, genética en ganado, hay 200 años de inversión en ese mercado. Nosotros decíamos que que el kirchnerismo se lo adjudicaba a la oligarquía vacuna y por eso tenía un tema ideológico con la ganadería. Argentina en los últimos 15 años ha perdido 19 millones de cabezas de ganado. Y cuando el kirchnerismo te empuja de la mano de la oposición, en realidad la empuja Cabandier, pero venía desde Cambiemos, la ley Yolanda. La propuso Cambiemos. Sí, la propuso Cambiemos, pero la toma Cabandier. Sí, claro. La toma como una herramienta propia y dice la producción es un factor ideológico. El único modelo de la agricultura verde posible en el modelo de la soja es desarrollar la ganadería, porque es lo único que te da el cierre del circuito de recuperación del suelo. Claro. Es decir, 3 años de soja, un año de otro cultivo y un año de ganadería. Entonces, lo que digo es, desde el punto de vista ecologista, este sistema es insostenible, el modelo de sojizado para China, si vos no tenés una ganadería compatible. Entonces, ¿a qué han reducido la ganadería hoy en Argentina? Porque además, te agrego un dato. ¿Está muy largo este tema? ¿O? No. Te agrego un dato. Nosotros no tenemos que hacer campaña. Es el más importante de todo. Te agrego un dato.
la tonelada de carne vacuna que va a China, de la Argentina, tiene un valor promedio de $4.500 en la tonelada. La tonelada neozelandesa tiene 9.800 y la tonelada americana 12.000. ¿Qué te está diciendo eso? Que el mercado chino, ¿qué es lo que te está diciendo? El productor de carne es Nueva Zelanda y Australia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos compra el cuerno, la pezuña, la vaca vieja y el cuarto delantero, cosa que ni la Argentina consume ni exporta al resto de los mercados. Y vaca vieja, además. ¿Qué es lo que te están diciendo los chinos? Muchachos, el tema con la carne vacuna es un tema para el mercado interno de ustedes, no es un tema para nosotros. Claro. La carne viene de allá, porque además es un socio nuestro en el Pacífico. Entonces la carne viene de allá. Y ahora Tolosa Paz lo que nos va a decir en toda la campaña, en realidad habla poco y habla mal, pero los que nos tendría que estar... Pero cuando habla, qué lindo que habla de los astros. Sí, habla de eso. Nos tendría que estar diciendo que en realidad el feedlot y la carne vacuna contamina, ¿no? Desde el punto de vista ecológico contamina. Los cerdos no, porque los chinos comen cerdos. Entonces ahora viene todo el empuje de empezar a correr la frontera de producción vacuna y reemplazarla con cerdo, porque el cerdo no contamina. Claro, como se sabe. Sí, claro. Entonces, económicamente... no tiene gases el cerdo. No, claro. No. Es un animal... Se comportan un poco más. Muy educadito. No, en realidad, fíjate vos, la perversión, ¿no? Porque, y han empujado el mercado de la carne. Argentina, en la década del 80, tenía 25, 30 millones de habitantes y 70 millones de cabezas de ganado. Con lo cual, Argentina podía satisfacer a nivel interno... carne muy barata, porque además tenía la exportación que compensaba el resto del cuarto, digamos, ¿no? Entonces, hoy tenemos, creo que 20 millones de cabezas de ganado con 45 millones de habitantes. Con un habitante que en esa época ganaba promedio entre 800 y $1.100 de salario promedio, y hoy son $230 de salario promedio. Entonces, muchachos, para que la carne sea barata, dos soluciones. Primero, mejor salario, y segundo, amplíen los rodeos. Es matemático. Sí, bueno, pero eso tiene que ver, nos fuimos de la Agenda 2030, pero digo, todo tiene que ver con todo. Es lo que nos afecta. Y de hecho, Alberto Fernández ahora puso un cepo a la exportación de carne. ¿Que renovó? Claro, pero que viene con lo que estás diciendo, porque obviamente no quieren exportar la carne porque no les sirve eso, no es lo que la bajada de línea que le están dando. Entonces, muchachos, cuando ustedes vean la tira de asado que se comen el fin de semana, se están comiendo un novillo destetado, un poquito más alimentado groseramente en un feedlot, de 230 kilos. Nuestros abuelos producían novillos de 450 kilos. Entonces el bife de chorizo tenía el tamaño de goma espuma, era fenomenalmente grande. ¿Eso qué quiere decir? Que no es negocio engordar el ganado en la Argentina. Por eso viene el feedlot. Porque en una ampliación de la frontera productiva de la Argentina podemos volver a tener el ganado a campo como lo teníamos en algún momento. Te permite la genética animal, te lo permite ahora la tecnología, por ejemplo, de panel solar para sacar agua y hacer bebedero para el ganado, te lo permite toda la tecnología. Entonces Argentina tendría que estar pensando en otro modelo, en otro plan, en otra agenda que no es esta. Ahora, en la Agenda 2030 nosotros producimos soja, derivados de la soja. Claro, y eso es lo que sirve para el resto. Ojalá ustedes estén en condiciones algún día de poder producir cerdos, ni siquiera chacinados, cerdos nomás. La reserva de litio y la base militar china, que estoy pidiendo visitar. Hace un mes que estoy con carta va, carta viene, tratando de visitar la base militar china, pero hay protocolos chinos sanitarios que todavía no me permiten qué buena excusa para no entrar más. Claro. Sí, muy buena. Bueno, pero otra pata de esta Agenda 2030 también es el tema del aborto, que acá en Argentina lamentablemente prosperó el año pasado. Bueno, como candidato y como diputado tenés una propuesta en ese sentido. Vos, escuché que hablaste de derogar la ley. Y si no se puede derogar, ¿alguna otra opción desde el punto de vista legislativo que se pueda hacer? Nosotros tenemos propuestas. El tema es ver cuál es el volumen que tenemos en términos de oposición, porque yo en esto sé que me va a decir el oficialismo. Mi duda es qué va a decir la oposición. Claro, sí. Nosotros en el proyecto venimos trabajando, ya tenemos una iniciativa popular que tiene más de 250.000 firmas, es la opción prenatal. Modificar el aborto por un modelo de opción prenatal. Ya hay un fallo que es jurisprudencial y que soluciona el conflicto de una madre con su maternidad por el origen de su embarazo, ya sea abuso o violación, que además de esto le facilita un montón de gente que hoy la actual ley de adopción, que es cruel para el niño, es cruel para los padres, es cruel para todo el mundo, la ley más cruel del planeta, genera una dificultad enorme y además de eso evitar la muerte de un chico.
y haces prevalecer el valor de la vida. La gente no se da cuenta que si la vida de un niño por nacer tiene un valor relativo en la Argentina y depende de una persona que es la madre, toda nuestra vida tiene un valor relativo. En la Argentina hoy funciona la pena de muerte para un ser que es absolutamente inocente porque no tiene ningún delito imputado y además de eso es indefenso. Claro. Bueno, pero eso viene un poco también con el tema de la Agenda 2030. Hay muchos diputados y senadores del kirchnerismo y de Cambiemos que están a favor de la causa Provida, pero por esta bajada de línea tal vez no puedan acompañar. No sé si crees que vas a aportar un apoyo en ese sentido. Me acuerdo el senador Mayans, creo que fue quien lideró el tema de kirchnerista, pero bueno, ahora tal vez, ahora que ya pasó la ley, no va a buscar derogarla porque es la bajada de línea y es lo que puede hacer, ¿o no? Yo lo que dudo es que alguien pueda hacer un poquito Provida. Claro, bueno, está bien. Pero lo que hacen es... O es un valor absoluto, sí, o es un valor relativo. Lo que hacen es un valor relativo. Plancha, o sea, lo que hacen es tirarse la plancha. Bueno, ahora perdimos la batalla. Creo que lo que está ya diciendo Juan es que ya está, o sea, el impulso enorme, medio que se desinfló, ya quedó. Claro, y ahora ya está aprobada, no podemos hacer más nada. No, yo creo que se puede. Sí. A ver, yo creo que esto... Ojo, porque después, ahora, perdón, le sumo a esto que hay una andanada de cuestiones de bioética que se vienen, que sí, tienen que ver también digamos, con la eutanasia, o sea, viene como más material alrededor de todo esto, ¿no? Y además no es solamente la ley del aborto, la ley de obstetricia es canalla, la ley que empujó a Amadeo desde Cambiemos, en un apuro fenomenal por obtener el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, los 200 palos para... Bueno, un poco te iba a preguntar de eso. Porque ese es el origen de que Argentina sea la capital sudamericana del misoprostol. Y que en todos los centros de salud reproductivos, o sea, la salud reproductiva significa matar a otra persona, a una chica, una obstetra o una enfermera no recibida, como ya no necesita receta de un médico, le pueda decir, bueno, ¿qué creo? Yo creo que estoy embarazado. ¿Te hiciste el estudio o no? Bueno, por la duda tomate un misoprostol. Le digo, hay muchas cosas para desandar, pero eso depende de la cantidad y calidad de diputados que lleguemos a la Cámara de Diputados como para poder dar la pelea. Y vuelvo a repetirle a todos, yo sé lo que me va a decir el oficialismo, lo que no sé es qué me va a decir la oposición. Claro. Bueno, por eso te preguntábamos tanto de cómo veías el panorama. Sí, es el típico caso de un país en que no muere tanto por el oficialismo, sino que por la oposición débil o cómplice. Bueno, pero es algo que venimos... El problema no son los malos, sino los que dicen que son buenos. Porque, exactamente. Los malos son perfectos. Que los buenos no hagan nada es el problema. Claro. Sí, que los buenos no hagan nada. Pero bueno, sí, a ver, viene pasando con la oposición venezolana, viene pasando con la oposición chilena. ¿Estás para charlar un poquitito? Nos haces el aguante, vamos a dar una vuelta dale. por América Latina, que se hunde espantosamente. Juan, ¿cómo estamos con Chile? A ver, el más cercano. Bueno, la última vez hablamos de la Convención Constituyente de Chile. Me acuerdo que habíamos hablado que querían sacar el nombre de República de Chile y hacerlo... Sí, porque quieren hacer una cosa tipo Bolivia. Sí, bueno, ahora otra cosa más que agregaron es que en la Convención Constituyente, en una subcomisión, se habló de, eliminar la institución de Carabineros, que es la fuerza de seguridad nacional que tiene Chile históricamente, y bueno, pasarla a una fuerza que sea controlada por el pueblo, anda a saber qué querrá decir eso, que esté educada en principio no quieren que sean civiles. Bueno, claro, que sean civiles, pero una vez que los entrenás, dejan de ser civiles. Todos son civiles en un principio. Pero ¿cómo los van a entrenar? Pero, a ver, Juan, los van a entrenar con cursos de cursos de género. Por eso, claro, exactamente. Obviamente. Sí. Obviamente todo esto se tiene que votar, todo esto que venimos diciendo se tiene que votar en el Pleno más adelante. Pero recordemos un poquitito, muy rápidamente esto, porque el proceso de Chile es un proceso súper complejo, pero lo que estamos viendo es la degradación del país que era más exitoso en toda la región, o sea... Ese era el país ejemplo de... Claro. Se puede hacer bien, y encima era un país ejemplo porque... un poco al revés que en Argentina, como que no había grieta, ¿no? El oficialismo y la oposición, creo que hasta la llegada de Bachelet, estaba bastante unida, o sea, eran socialistas y eran de derecha, pero todos estaban unidos en una especie institucionales. Era como algo institucional, exactamente, que había quedado desde la época de Pinochet, pero bueno, con la llegada de Bachelet hubo un quiebre ahí, donde se fue a la extrema izquierda y después vamos a dedicarle un programa completo a Bachelet. Qué mujer encima lo que está haciendo ahora en la ONU. Lo que está haciendo en la ONU es increíble, pero no queremos ¿Querés charlar sobre Bachelet?
No, porque sos Sí, candidato. la conocí a Bachelet, la conocí en Chile cuando era ministra de Defensa. A ver, Ministra de Defensa, ¿eh? Lujo, no te- el padre, bueno, el padre había sido fusilado por Pinochet, Claro. una historia. Y todo el equipo de Bachelet a mí me enseñó la historia, la diferencia entre la izquierda argentina y la izquierda chilena. El que después fue un tipo muy inteligente, muy formado, que fue embajador acá en la Argentina, me decía, ¿sabe cuál es la diferencia? Nosotros cuando nos tuvimos que ir de Chile, nos fuimos a Alemania Oriental. Que en esa época era comunista. No, era el sí, nazismo sí. Sí. puesto al servicio de la Unión Soviética, la Stasi, era una cosa, Exacto. uno de los países de la cortina de hierro más duros en material. Entonces nosotros trabajábamos a la mañana y estudiábamos a la tarde en la universidad. Y yo vivía a 800 metros del muro de Berlín, estábamos desesperados Claro. por saltar el muro. O sea que yo conocí el comunismo desde adentro del comunismo. El día que nos abrieron la tranquera, huimos desesperados a París y conocimos el mundo, digamos, ¿no? La izquierda argentina, ¿qué es lo que pasó? Huyeron con todos los fondos que tenían las organizaciones terroristas, que eran monstruosos en materia de secuestro, asesinato, aprete, robo de camiones blindados, y se fueron a vivir de UPA a Madrid y a París, y de ahí hacia izquierda. Sí, bueno, a Bélgica también. Claro, entonces nosotros lo conocimos el socialismo de adentro, entonces cuando volvimos civilizados, entendiendo el mundo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que creo yo de Chile en esta síntesis? Que Chile era un país que tenía políticas de Estado. Claro. Entonces todo el disenso entre el fenómeno político estaba enmarcado por un país que tenía claras políticas de Estado, que tenía que ver con un modelo estratégico, tenía que ver con un modelo de país, con un modelo productivo, con un modelo social. Y creo que eso se rompió. Y ahora Chile está diciendo, bienvenido a la Agenda 2030. Y Chile va a entrar en la Agenda 2030. Es el líder de la región en Con ese todos estos temas que ustedes están señalando, pero además con un tema que va a entrar en la Constitución chilena, que es el reconocimiento del Mapú. Sí, Claro, sí, claro. sí. De hecho tienen un cupo en la convención, tienen un cupo que no sé qué es del 10%, que tienen que ser pueblos originarios, son casi todos mapuches. Claro, hagamos un repasito rápido porque hace mucho tiempo que no hablamos de Chile. Pero te puedo agregar una Sí, cosa. obvio. Adelante. El reconocimiento del Mapú es la enorme oportunidad que tiene Argentina si estuviera conducida por gente inteligente. Nuestros tehuelches le decían mapuche a los indios araucanos. Araucanos le pusieron los españoles. Era Claro. gente del Mapú. Pero la gente del Mapú, los che del Mapú. Entonces, esto quiere decir que la Constitución chilena va a circunscribir el conflicto mapuche a su origen, que es Chile, no la Argentina. Claro, eso es la es enorme verdad. oportunidad para que los mapuches que se sientan mapuches decirles vayan al Mapú. Pero sos un iluso. Vuelvan No, a Chile. No, digo, sí, será bien recibido tu inmigrante en la Argentina, pero digo, el Mapú que ustedes reclaman está en el Mapú, allá en Chile. Sí, bueno, recordemos que los tehuelches fueron atacados por los mapuches, Aniquilados. aniquilados, Sí. y fueron sustituidos en la región argentina, pero Sí. ellos pertenecían a la región, ahora se llama la Araucanía, pero... Bueno, claro, lo que pasa es que ellos te dicen que no reconocen, digamos, la frontera nuestra. Claro, ellos tienen su propia frontera, claro, ellos Exacto, reconocen su tienen propia como- frontera. Bueno, sí. Este- la Constitución de Chile de 1821 dice, Chile reconocerá como límite sur el río Biobío. O sea, en el 1821 Chile llegaba hasta el Biobío, de ahí en más pensaba la Araucanía. No era de nadie. Claro, la tierra de nadie. Entonces los chilenos le dicen, ustedes me invadieron el Mapú, le dicen los mapuches a los chilenos. Claro, es un problema del Mapú. Entonces decir, vayan a reclamar al Mapú. Que es como decir, andate al Mapú. ¿No? No, pero es un tema. Ahora, hace poco en Bariloche hicieron como esta convención entre políticos y líderes de los mapuches para ver qué pueden hacer con el tema de las tierras. Le están a punto de otorgar tierras en Bariloche, en la Patagonia. Bueno, de hecho, jóvenes de NOS y de Partido Libertario. Hace muy poquitito tiempo, lo tenemos publicado para que quiera ver. Sí, se Río agarran- Negro, sí. no se agarraron las piñas porque estaba la policía, pero fueron los únicos que estaban defendiendo en el medio de la convención, que querían darle, convención o cumbre, Y que querían yo darle te agrego, tierras. el primer izamiento de la bandera de la Confederación Mapuche en la Argentina estuvo presente Rossi cuando era ministro de Defensa. Mirá, Agustín En Rossi. el año, búscalo, googlealo, vas a ver la foto. En San Martín de los Andes. Mirá. El primer izamiento estaba el ministro de Defensa del Del Estado propio argentino país. reconociendo una bandera de una nación que no existe. Es tremendo. No, la clase política nuestra es pesado, tremendo. pesado.
Bueno, de hecho, digamos, los funcionarios actuales del Instituto Indigenista, proindigenista, que mantenemos con nuestros impuestos, son los que están encubriendo al terrorismo indigenista en el Totalmente. sur. Claro, pero encubriéndolo, o sea, lo llevan en sus autos, les ofrecen soporte, les dan abogados, les dan dinero, les dan armas, les dan herramientas. Bueno, o sea, en Chile están teniendo un problema muy fuerte porque acá, bueno, toman tierras, es como... ¿qué más gente, gordo? Bueno, está bien, pero... Detalle. Acá en Argentina es como el primer paso. Allá en Chile ya está Sí, el último paso. Ya parecen los guerrilleros de los 70, donde están haciendo ataques hace poco tomaron el edificio municipal de la Araucanía, y de hecho el candidato Kast es el que dijo que si yo soy electo presidente, voy a pasar mi primer mes de gobierno, lo voy a pasar en la Araucanía, porque voy a poner ahí una oficina y voy a ver cómo puedo solucionar esta situación, porque es un estado fallido, el gobierno de ahí local de la Araucanía. Y eso ya desde hace muchas décadas. Los de este lado lo logró corromper la Argentina. Son casi piqueteros ya. Son piqueteros, Y además cortan tienen, rutas. claro, además como igual que los piqueteros tienen la mitad de la facultad de sociología puesta ahí viviendo de hacer pulseras, con lo cual son en mi mapuches. facultad, te pido por favor respeto. ¿Por qué? Son mapuches autopercibidos, ¿no? Está perfecto. Pero lo que digo, ya en la Argentina hay un sistema de corrupción de aquel viejo reclamo del mapú que tienen los mapuches chilenos. Con lo cual en un estado normal y con gobernanza en la Argentina soberana normal tendría que estar solucionado en el término de un año. Claro. Bueno, a ver, están ahora llevándose a cabo las reuniones de la Constituyente, La subcomisión. las subcomisiones, de las cuales saldrá eventualmente Sale un modelo. texto, sale un Claro. texto con los artículos y después se vota artículo por artículo en la convención. Si un artículo es rechazado, tiene que volver a la subcomisión. Pero yo te digo, la derecha está sobre representada en las subcomisiones. Porque, por ejemplo, son 9 y hay 3 que son de derecha, del partido Sí. de Piñera, y 6, por ejemplo, que son de izquierda. Pero cuando vos vas al pleno, esta proporción, la izquierda tiene mucho más. Entonces, todas estas cosas, si pasan las subcomisiones, van a ser aprobadas en el pleno porque tienen más votos en el pleno que en las subcomisiones. Exactamente. Y luego de esto, ese texto general iría a un referéndum que sí es vinculante y que sí es exactamente, obligatorio. Ese referéndum es un referéndum que es obligatorio. Vamos a ver si una elección obligatoria en Chile cambia algo, porque la participación Lo que viene pasando, es lamentable. claro, es desastrosa. Parece que hay encuestas que de hecho nosotros hemos compartido, donde te mostraba que si toda la población va y vota, en realidad el tema de reformar la Constitución es 50-50, no es 80-20. El tema es que hay una enorme parte de la población que votaría en contra, que ni va a votar porque se cree que está perdida la causa, o no está totalmente involucrado, o no le interesa, pero eso hace que te una hegemonía que vos decís, 80% de Chile quiere una nueva Constitución, y no es así en realidad, pero cuando vas a las urnas te da ese número. Bueno, pero la militancia de la izquierda es Ahí está la clave, sostenida ahí está la y clave. mucho más eficiente, Ujú. mucho más eficiente. Y ahora tenemos esta última, bueno, estuvimos viendo que además tienen cupos. Cuando se armó esto, se armó con cupos, entonces tenés los cupos femeninos, los cupos indigenistas, o sea, desapareció la igualdad ante la ley, va a desaparecer el Estado chileno, digamos, como República de concepto, Chile, sí. y va a ser una cosa plurinacional, verde y feminista. Y además tenemos este tema de que están yendo por otra de las cuestiones típicas de la Agenda 2030, que es el de financiar la fuerza de seguridad, como se llame en el país que se llame. Y esto es lo que estabas comentando para cerrar de Carabineros. Y ahí, una cosa, ¿cómo lo ves a Piñera de pronto, de la nada, yendo por la soberanía argentina? Claro. Justo iba a hablar de ese tema, y la derecha chilena en un sistema de ceguera corre para adelante, generando un conflicto con un Estado bobo, como es el argentino, Sí, mal conducida de anteaños, que destruyó toda su capacidad de diseño de estado estratégico con todos los órdenes, y entonces trata de salir para adelante con un conflicto absurdo, que todavía Felipe Solá está preguntando qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos? ¿no? Totalmente. Sí. De hecho, está todavía, no sé si ya contestaron o no. En cualquier canciller pone a refaccionar los dos pasos que están, uno al norte y otro al sur, de ¿cómo se llama?, de los hielos continentales. Sí. Lo cierra por un año por refacción y tiene una caravana de chilenos pidiéndole por favor, ¿no? Claro. Juan, y respecto de este nuevo conflicto, este conflicto sacado de la galera entre Chile y Argentina, te pregunto, ya que estamos, nuestros reclamos soberanos históricos,
¿Los ves en agenda? ¿Los ves en una agenda? Ahora que el mundo está tan convulsionado, ¿quedamos totalmente en el fondo de la olla? ¿O te parece que podemos, que existe alguna posibilidad de volver a reflotarlos, ponerlos en agenda? Argentina fue un país excéntrico desde el punto de vista geográfico siempre, que aprovechó fundamentalmente su excentricidad para quedar afuera de todos los conflictos a nivel mundial y aprovechar esa situación en términos de relaciones exteriores. La clase política argentina ha perdido toda vocación estratégica, porque al sumarse una agenda que le viene impuesto a ser gerente de una agenda, dice, bueno, la agenda internacional no es mía, digamos, no es de mi gobierno. A no ser, digamos, la propuesta boba de decir abrámonos al mundo. ¿Para qué? Bueno, no sé, después vemos, pero primero abrámonos al mundo, digamos. Es casi frívolo, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos mirás también este artilugio de Chile, de correrse hacia el oeste, tiene que ver con la protección antártica. Entonces, nosotros hemos perdido, la Argentina perdió. Argentina hace mucho que no tiene canciller. Y los dos últimos cancilleres que tuvimos, que realmente eran tipos con cabeza de canciller, Caputo y Guido Di Tella, fueron desastrosos en su gestión y en su modelo de trabajo. La Argentina ha perdido 40 años en agendas ideológicas, con relaciones carnales con uno y otro bando, ¿no? Con la banda del Foro de San Pablo, que terminaron todos procesados, o diciendo relaciones carnales con los Estados Unidos, desde el punto de vista ideológico, sin llevar, como llevaba Drago, por ejemplo, a la conferencia de Lima en 1905 en contra de Monroe, decirle, a ver, hay temas que son de toda América. Y Hispanoamérica es una unidad de lengua, es una unidad de valores, es una unidad de tradiciones, que Hispanoamérica no empieza en México. Hispanoamérica empieza arriba de Texas. Entonces digo, la Argentina tiene que llevar problemas que son de carácter continental, como es el Atlántico Sur con Malvinas, a todo el foro americano, saliendo, vuelvo a repetir, saliendo de los foros ideológicos, que son una forma de fraccionamiento de la unidad americana, que además es una manera de intervenir de la Agenda 2030, generando estos modelos de conflictos que no tendrían que existir. El continente americano, después del 2048, tiene la oportunidad de ser bicontinental. Y esa es una agenda americana, porque tiene que ser una agenda americana para los Estados Unidos, que tienen la base McMurdo en el centro del polo, justo ubicada en el polo sur, que lo ubican en la década del 60, entendiendo este fenómeno, para los chilenos, para los brasileños y para el resto de Latinoamérica. Entonces digo, Argentina perdió una agenda de 40 años para hablarle a América sobre el fenómeno que significa el Atlántico Sur, Antártida y las Islas Malvinas. Decía, con lo entregado que estamos en todo lo que estamos hablando de la Agenda 2030 y todo, es muy difícil. ¿Cómo le decís a Estados Unidos o cualquier potencia mundial vendida después de haberte entregado por tantos años a su agenda? No, como dice una buena autora por ahí, la geopolítica es un ajedrez sin reglas, digamos, ¿no? Y también en la regla vale tirarle el alfil por la cabeza, digamos. Claro, no tiene regla. O sea, Argentina tiene que entrar, Argentina no puede hacer nada en este modelo de ciclo sostenido de fracaso. Te hago una última pregunta. Espérame. Sí. Entonces, Argentina tiene que generar un ciclo virtuoso, ¿no? Que en esto tiene que ver el propio modelo de crecimiento, tiene que ver la modificación de un sistema político que es catastrófico, tiene que ver el modelo de generación, el modelo de negociación de las deudas. La deuda de la Argentina es enorme en función de lo que producimos. Si vos triplicás el PBI, las exportaciones argentinas, y duplicás o generás un PBI medio, inmediatamente el fenómeno de la deuda como ancla empieza a achicarse. Entonces, producido la agenda de lo urgente, Argentina tiene que entrar en la agenda de lo estratégico. Si no, no podés. Está bien, vos decís, o sea, tenemos la coyuntura inmediata del gobierno kirchnerista que no tiene sentido, o sea, todo lo que estuviste explicando, y la actualidad del kirchnerismo, de las partusas de Olivo y la candidata del Garcho, o sea, se entiende la diferencia y la desconexión absoluta, no se me ocurre, no tiene ningún personaje de todo ese espectro que pudiera pensar en lo que estás diciendo. Y, como bien venís diciendo, con Cambiemos o con el macrismo, quizás hay algunos personajes que sí y otros que más o menos están más del lado del kirchnerismo. Y en América Latina, Hispanoamérica,
toda esta unidad de valores, de idioma, todo esto que estás diciendo. ¿Es necesario que sean los gobiernos? ¿No hay una posibilidad de que quienes comulgan con lo que estás diciendo y que tienen una cabeza política en distintos lugares, exista como un foro de San Pablo? Hace 2 años, que vengo proponiendo el contraforo de San Pablo. Pero te lo digo, Juan, no porque el foro de San Pablo, a ver, la deuda, no sé, no es el tema ese, sino sencillamente esto que estabas explicando, del valor del eje bicontinental. Hay algunos protagonistas en América que todavía no quieren hacerse públicos, pero hay muchos. Yo trabajo con muchos de ellos. Porque si no, si vamos a esperar que todos sean presidentes, estamos fritos. Claro, bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que esta agenda de la cual acabo de nombrar yo, le han generado un vapuleo en toda Latinoamérica que no, sin duda. En Colombia, en México, en los mismos Estados Unidos, Bueno, en España un poco se trató, sin ser gobierno, hacer una especie de foro de Madrid. Sí. Bueno, el problema de la hispanidad siempre fue España, ¿no? Claro, por eso. Siempre fue España, y lo sigue siendo España. El problema de la América hispana siempre es España, desde 1810. Entonces, un tema que yo hablo con los españoles y que muchos españoles todavía no logran entender, digamos, ¿no? Yo le digo, me dicen, nosotros somos iberoamericanistas, nosotros somos hispanistas. Le digo, ¿cómo hispanistas? Sí, los únicos que no son hispanistas son ustedes. Claro, no sé. Que sienten vergüenza de su historia, que sienten vergüenza de lo que hicieron. Algunas cosas siempre te salen mal, lo cual entra dentro del error histórico, como en todo proceso histórico, pero ustedes son los que sienten vergüenza de España, nosotros no, digamos. Pero bueno, otra discusión. Yo la última pregunta que te quería hacer, ya con esto te dejamos ir. Un poco esto que decías de las Malvinas, ¿cómo ves la llegada de Biden a la Casa Blanca, que pueda cambiar un poco el discurso? Te digo, la pregunta es por el lado de la debilidad que presenta Biden, y es un poco que se habla también de la debilidad que presentaría un gobierno laborista como de Jeremy Corbyn en Inglaterra, que pueda llevar a promover la causa de las Malvinas con un gobierno más inteligente que el que tenemos, pero aprovechando esta debilidad en los países como Estados Unidos o Inglaterra. La negociación por Malvinas no es con Gran Bretaña. Ah, ok, está bien. Olvídate. Ni es con Gran Bretaña, ni es regalando ositos Winnie Pooh, ni es yendo al Comité de Descolonización de Naciones Unidas que cerró en el año 65. No pasa por ahí. Es un tema de política continental, de entender cuál podría ser la proyección de América en términos del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y el futuro del continente antártico. Pero esa es la discusión. Mares, territorio, explotación, mercados en común, mercado productivo. Entonces, no nos beneficia en ese sentido una debilidad que esté yendo descargado, claro, que sea que no pueden ni extraer 200 civiles de otro país. Políticas migratorias, lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica. No puede ser que los estados de Latinoamérica no podamos tener una estrategia de lucha contra el crimen organizado, que hoy es un actor estratégico en el mundo. Claro, sí. No es una manga de bandoleros, es un actor, absolutamente es un actor estratégico. El mundo de la agenda globalista te entra por un lado y te entra por el otro. Bueno, de hecho, a ver, el eje del que estamos hablando, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, es un eje de la narcopolítica, sí, total. Bien. Y Argentina también. Sí, Argentina. Obviamente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Juan, démosle un lugar a Brasil, que están pasando muchas cosas. Bueno, más allá de todo lo político, Brasil va a tener el evento más importante de lo que sería nuestro lado del arco político de la derecha, en Brasilia, este 3 de septiembre. El famoso CPAC, donde Trump básicamente lanzó su campaña en 2016, va a hacerse en Brasilia con todo el arco conservador. Allá dicen conservador, acá sería derecha, liberales, todo lo que le quieras decir. Va a haber invitados de todo tipo. ¿Quiénes van? Bueno, un par de nombres como para empezar. A Va a estar el hijo de Trump, Donald Trump Jr. Qué lindo está ese chico. Bueno, yo no puedo opinar de ese tema. Podés. Va a estar Eduardo Bolsonaro. Qué lindo está ese chico. Bueno, hablando de Eduardo Bolsonaro, tuvimos, después de la linda entrevista que le hicimos la semana pasada. Excelente. Quedó ¿Está muy subida? linda. ¿Se puede escuchar? Sí, se puede escuchar.
Se puede escuchar si van a YouTube o Spotify, la pueden escuchar. Después de esa gran entrevista que hicimos, nos invitó a cubrir el evento, el CIPAC. Así que bueno, ya está nuestro corresponsal, Giovanni Larosa, vamos a pasar el chivo. Si quieren pueden ir a Instagram a ver todas las historias que está subiendo, está haciendo una especie de blog para cubrir el evento. Y vamos a hacer un par de entrevistas. De hecho, ayer entrevistamos al ministro de Turismo de Brasil, que tuvo un mensaje cargado bastante fuerte contra Alberto Fernández. Vayan a Twitter o a Instagram a buscarlo y ahí van a poder ver bien lo que dijo. Importante porque viene cascoteada la derecha estos últimos. Bueno, por eso, esto es un buen momento, para cerrar filas, ver bien quién es quién. Va a haber también, por ejemplo, la senadora Cabal de Colombia, diría la única candidata más o menos de derecha que puede llegar a ver las elecciones en ese país, donde parece que tal vez puede llegar a ganar la izquierda. Muy importante esta sinergia que se puede dar entre estas figuras de derecha en el continente americano. Vamos a ver cómo sale. Está todo. Y además de la derecha de diario, ¿quién está de Argentina? ¿Un político, medio político, un cuarto de político? Mira, que yo sepa no me vi toda la lista de invitados, pero tengo la sospecha de que no hay ningún invitado político argentino. Una tragedia. A ver, estamos en campaña acá, te pueden decir, bueno, no me voy a ir a Brasil. Bueno, está bien, pero yo no creo que hayan invitado a nadie, de hecho. Tampoco hay ningún medio argentino. El único es la derecha diario, somos el único medio argentino que está cubriendo el CIPAC, que como te digo, es el evento político más importante de la región, de este año al menos, y bueno, parece que no pasa nada. Parece como si no estuviera, sí, tal cual. ¿Tenés idea cómo están las encuestas? Bueno, depende de qué encuesta, ¿no? Vale. Hay encuestas que no voy a nombrar los nombres de las empresas. No voy a nombrar, pero empieza con la letra. Bueno, hay encuestas de todo tipo y es increíble porque las encuestadoras así como más neutrales en el resto de los países, en Brasil, son, vamos a decir un nombre, Ipsos. Sí. En otros países es muy precisa, aparentemente muy neutral, pero en Brasil es impresionante. A Bolsonaro nunca lo dieron arriba de Haddad, por ejemplo, en 2018 y terminó ganándole como por 20 puntos. Ahora están diciendo que pierde por 20 puntos contra Lula. Bueno, si quieren tomar esas encuestas, tomen esas encuestas. Bueno, pero demos otro panorama, demos todo el panorama. Bueno, después hay otras encuestadoras, por ejemplo la encuestadora Paraná, que lo pone a Bolsonaro 3 puntos arriba de Lula, especialmente de cara a las elecciones de balotaje. En las elecciones de primera vuelta la diferencia es aún más grande, de 15 puntos. Pero esto se puede explicar un poco porque el voto de izquierda o centro-izquierda va a ir muy dividido en las próximas elecciones, porque parece que Lula y Ciro Gómez, que sería como el Alberto Fernández de allá, Exacto. No llegaron en un acuerdo. Entonces el voto estaría dividido, pero en un balotaje, que es seguramente se ve un balotaje, y va a ser la elección más importante, va a ser como una Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, ojalá que con otro resultado. Pero ese va a ser el duelo que vamos a tener que ver en 2022 entre Bolsonaro y Lula, seguramente. Bueno, ya que me apretás un poco con el tema Keiko y Castillo, vamos a dar una vueltita por Perú. Perú lo dejamos de lado por todo el tema Afganistán. Sí, las últimas semanas no hablamos mucho. Lo último que habíamos dicho es que Pedro Castillo tenía que ir a una elección interna en el Parlamento para que le den un voto de confianza a su gobierno. Finalmente creo que fue el 26 de agosto o el 27 de agosto cuando finalmente votaron y le dieron el voto de confianza. Exactamente. Y se aprobó el gabinete de Pedro Castillo. ¿Te acordás que habíamos dicho un poco de que había tenido que cambiar algunas figuras del gabinete porque eran demasiado extremistas, inclusive para el Congreso de Perú? Extremistas de izquierda, obviamente, había exguerrilleros, todo lo que quieras. Ahora hacemos un repaso, porque digamos el que estaba en duda o el que había levantado ciertos resquemores y un poquitito la izquierda caviar dijo pero finalmente terminó aceptando, era Bellido, pero ahora hay nuevas denuncias con Bellido. Claro, pero fue como el cambio ese, sacanos a Héctor Béjar, que era el canciller, que era un guerrillero criado en Cuba, y te dejamos a Bellido. Fue un poco de eso. Un negocio hicieron. Un negocio. Porque, digamos, hay una denuncia respecto de su despacho, del uso del despacho que estuvo amenazando a una congresista recién elegida. Bueno, hay que y también a periodistas. También. Hay que acordarse que nosotros decimos que es una amenaza, pero para ellos no es una amenaza, porque ellos entienden que el periodismo, que no tiene que existir la libertad de prensa. Ellos lo dijeron en campaña, está en su agenda política. Lo hemos escrito también. Lo han dicho en el Congreso, ellos no creen de hecho, el Ministerio de Comunicaciones lo están reformando ahora mismo para que sea una especie de ministerio de censura, donde te dice, esto tampoco es muy loco, no es que te tenés que ir a Venezuela. En Ecuador, antes de que llegue Lasso, tenían un ministerio dedicado a
aplicar una ley que había pasado Correa, que básicamente decía que si vos difamabas a un político, que ni siquiera tenías que decir una mentira, ¿no? O sea, si vos le dabas un tono negativo a lo que le estás diciendo de un político, aunque sea verdad, te comías una multa y tenías que bajar esa noticia. Y así fue como gobernó el correísmo, inclusive con Lenín Moreno, que era más de derecha, entre muchas comillas. Así gobernaron todos esos años así, y Lasso lo primero que hizo fue sacar esa ley. Tal vez la tendría que haber usado del otro lado un poquito, ¿no? 6 meses para equilibrar la balanza. El ministro que se suponía que era el moderado, el de Economía, está sacando unos super planes sociales también, bueno, de un saque. Lo que están haciendo es un poco lo que hizo Chávez también cuando llegó, que es un poco decir, bueno, y el kirchnerismo acá en Argentina. Sí, es repartir la plata. Perú tiene una riqueza acumulada enorme de muchos años de liberalismo económico de los 90, que increíblemente no se había tocado hasta ahora. No, de hecho tuvieron un crecimiento sostenido, incluso hasta el último año previo a la pandemia. Estaban bien. Exactamente. Un poquito de lo que está pasando en Chile también, ¿no? Que están agarrando esta ahora riqueza acumulada, Chile, sí, y están diciendo, bueno, es hora de repartirla. Entonces, cuando la repartís, vos no producís, no ahorrás, entonces la próxima generación va a estar comiendo basura de la calle, pero bueno, no se entiende. Bueno, entonces decíamos, el plan que hizo el ministro de Economía, también de repartija. Bueno, repartija dice que va a ser de una única vez, que te dan un plan social de 350 soles, después otro de 700 soles. No quedó muy claro encima, la gente de Perú no tiene mucha idea qué es lo que va a cobrar, pero algo de plata va a cobrar. Y bueno, y dice que va a ser una sola vez, obviamente lo van a repetir cuantas veces sea necesario, y después van a empezar a ir a buscar el tema de la jubilación privada, y van a querer usar eso. Sí, pero aparte cuando se desacabe van a ir por todas las cajas. Van a ir por todas las cajas, exactamente. Sí. Exactamente. Y hay una cosa que es que cada vez más, todos los días hay un escándalo alrededor de alguna figura o alguna reivindicación del accionar de Sendero Luminoso. Exacto. Incluso se ha empezado a decir que podrían como reivindicar la figura de Guzmán. Sí, de hecho hubo bastante polémica en el Congreso por eso. Estamos hablando del mayor asesino serial, contando todas las guerras de independencia, o sea, todo, contamos todo en América Latina. En América Latina, y no llegamos a y no que los mataban de un tiro. Las torturas y atrocidades hechas por Sendero Luminoso no tienen parangón con ninguna otra cosa que haya ocurrido en América Latina. Sendero Luminoso fue la peor de todas. Tal vez se pueda hablar de la FARC, pero me parece que Sendero Luminoso fue la peor de estas guerrillas comunistas que se armó en la América Latina. Y de hecho sí, el día de hoy en día no se llama más Sendero Luminoso, pero está lo que se llama Partido Comunista Militarizado, el PCM, que opera en Perú, y de hecho antes de las elecciones hizo un atentado, mató como a 18 personas. Y hubo varias facciones dentro de Perú Libre, que es para que no saben, es el partido de Pedro Castillo, que reivindicaron este ataque terrorista y reivindican, como decís, la imagen de Guzmán, y reivindican todo lo que es el terrorismo de los 90, que fue principio de los 90, fines de los 80. Así que bueno, es un panorama muy feo. Increíblemente oscuro, sí. Y todos los días es una cosa peor. Y la impresión es que no le llama esto que nosotros estamos contando. Yo no lo veo en ningún portal. No hay ningún medio. De hecho, los medios que generalmente parecen más de centro, están enamorados de Pedro Castillo. Están enamorados. Hay un medio que nosotros leemos mucho en La Derecha Diario como para ver cómo están siendo las operaciones políticas en Argentina, se llama La Política Online, que es un medio que responde, bueno, a veces a Larreta, a veces a Massa, pero está siempre entre esos dos, enamorado de Pedro Castillo, diciendo que va a ser el mejor presidente de la historia de Latinoamérica, reivindican todas sus políticas. Sí, pero hay una cosa ahí que tiene que ver con que no genere irritación a sus lectores, si es que los tiene, que estamos hablando, que no se entienda que estamos hablando de un gobierno absolutamente comunista, de un comunismo ni siquiera de este comunismo ni siquiera Foro de Sao Paulo, no es ni siquiera Foro de Sao Paulo, exactamente, y que está reivindicando a la guerrilla más terrible que asoló Sudamérica. Es impresionante lo que está pasando. Llama mucho la atención que no sea un escándalo en nuestra región con la cercanía. Bueno, nada, vamos a seguir con el tema Perú. Pero vos fijate, y con esto podemos hacer un paso a este otro país que también genera muchos problemas en América Latina, que es Venezuela. Fíjate que ni a Venezuela, o sea, las organizaciones en América Latina que se unen para pelear por esto, como por ejemplo la OEA
o el, No, el Foro de Lima, todo lo que quieras. Bueno, el Grupo de Lima, ninguno pudo hacer nada con Venezuela, menos van a poder hacer con Perú, que está dando sus primeros pasos. Juan, es increíble, está fuera del radar. O sea, todo lo que se meten con Venezuela, Perú no pasó nada. No, nada. Sinceramente. Y después en 10 años van a decir, van a empezar una historia en Instagram diciendo, ay, pobres los peruanos, claro, están pasando hambre, mandemos ayuda. Tenemos mucho. Es ahora donde hay que actuar. Claro, exactamente. ¿Querés decir algo de Venezuela? Bueno, lo que pasó en Venezuela es algo terrible, terrible dado el contexto, ¿no? Iván. Por eso. Claro. Viene pasando de todo en Venezuela, pero dado el contexto me parece que es un golpe bajísimo y nosotros tenemos varios editores venezolanos en el diario y con esto te digo que perdieron toda la moral que les quedaba. No por su simpatía con Juan Guaidó, pero más por la esperanza, la posibilidad de que algo pueda cambiar con la ayuda de Estados Unidos en Venezuela. Ahora con esto parece que, bueno, vamos a contar qué es. Biden desde que llegó a la Casa Blanca cambió la postura que tenía Trump respecto a Venezuela, que la postura de Trump era juntar países de América Latina con este grupo de Lima y presionar al gobierno para hacer esta como dualidad entre dos presidentes, está Maduro, está Guaidó, y que esto genere una crisis interna que los militares terminen bajándole el pulgar a Maduro. Obviamente no funcionó, estuvo mal planificada, se respaldó demasiado en Macri y en Temer, que era el que presidente estaba antes de Bolsonaro, y los dos le terminaron soltando la mano en el momento más importante, por lo tanto no prosperó. Biden llegó y cambió completamente. ¿Cuál fue el cambio que hizo Biden? Biden dijo, bueno, el Grupo de Lima ya está, de hecho, bueno, Perú se fue, hablando de Perú se fue a Argentina, ya está, ese Grupo de Lima no existe más. Y lo que dijo, bueno, vamos a entablar comunicación bilateral con Venezuela, con la dictadura de Maduro. Y ahí empezó un poco de, bueno, le soltamos la mano a Guaidó y nos sentamos en la mesa con el genocida de Nicolás Maduro a hablar sobre cómo se puede salir de esto. Y fue lo que pasó. Biden le suelta la mano a Guaidó. Guaidó dice, bueno, ¿y ahora qué me queda? Entonces se hizo una especie de cumbre de entendimiento entre el régimen y la oposición en México, se dieron la mano y ahora parece que Guaidó va a participar en las próximas elecciones. Y lo van a que va a llamar. Obviamente Guaidó, ya pasaron creo que 2 elecciones y Guaidó no quiso participar porque obviamente te roban las elecciones, entonces ilegitimás al gobierno, al régimen. Claro, exactamente, Maduro. y tenés la excusa de que hay elecciones. Claro, sí, bueno, hay elecciones. Acaban de regalar elecciones Exactamente. Entonces, acciones de PDVSA también, porque están quedando sin guita, pero mal. Bueno, ese es otro tema por el cual también Maduro quiso apurar esta alianza, porque obviamente a Maduro también le juega en contra. A la gente no le gusta verlo a Maduro futuramente abrazado con Guaidó, pero esa es una foto que vamos a tener. Y va a haber elecciones y se va a presentar Guaidó con su partido y le van a robar votos por todos lados, va a ser un desastre, le van a dar 3 o 5 bancas, claro. y listo. Secretaría a la mujer y el medio ambiente. Claro, seguramente cosas así, y se terminó la pequeña o débil oposición que existía en Venezuela. La nada misma. Una consulta más, te estoy paseando por todos lados. ¿Cómo están las encuestas de Colombia? Porque otro que va a caer, que lo vemos. Bueno, por eso. Se viene en fase cuadra. Por eso, exactamente. Bueno, Colombia está muy parecido a como estaba Perú 6 meses antes de las elecciones, sin la crisis política esta de cambio de presidentes. Colombia lo que tiene es que todavía el que sería, bueno, es una palabra mal usada, pero se le dice así como el caudillo de Colombia, que es Uribe, que viene poniendo presidentes desde que, o sea, él fue presidente en los principios de los 2000 y viene poniendo todos los presidentes desde entonces. Uribe todavía no se determinó. Iván Duque lo puso Uribe. Sí, Santos lo puso Uribe. Está bien. Sí, así terminan todos. Lo que tiene pésimo. Siempre le pasó lo mismo. Es un tipo que ha sido su gobierno fue muy bueno. Claro. Su gobierno fue muy bueno. Peleó contra el narcotráfico, hizo reformas muy valiente. Y cuando se fue lo puso a Santos para que sea como su sucesor, y Santos hizo un giro de 180 grados. Se hizo, no te diría, no Foro de Sao Paulo, pero más pero Santos hizo la traición más increíble, pero increíble de la historia de ese país. Sí. Y después lo puso a Duque, como pues, bueno, me equivoco, perdonen, me equivoqué con Santos, lo pongo a Duque y ahora Duque también un desastre de vuelta. Entonces lo que se dice ahora es que Uribe todavía no se decidió por ningún candidato, y cuando se decida, bueno, las encuestas... Agarren otro, cuando se decida, vayan de inmediato y tomen otro. Agarren por la duda. No, pero en Colombia sigue estando esto de que, bueno, el candidato que elige Uribe es el correcto, es el que hay que votar. Es una especie de peronismo con Argentina, ¿no? Porque en Argentina sí, lo que pasa es que el candidato que pone Cristina es el que no sale. No nos olvidemos, como todo pasa muy rápido y muy trágico... Bueno, ahora iba a hablar de Petro, por eso. No nos olvidemos que cuántos meses hace que tuvieron
todo el levantamiento urbano feroz. Que tuvieron una especie de estallido social como tuvo Chile. Similar, claro. Bastante, o sea, Duque ahí reaccionó mejor, estaba acostumbrado, igual esos estallidos pasaban bastante más seguido en Colombia, y supo manejarlo bien y logró aplacarlo, cosa que Piñera estuvo desde el primer día del estallido en octubre hasta el día de hoy con protestas. Duque pudo aplacar esas protestas, no hubo más protestas después de unos meses. Lo que sí, bueno, ganó mucho impulso Petro, que es lo más comunista, es directamente un Pedro Castillo, pero en Colombia. Sí. Es un Pedro Castillo que sabe leer. Que sabe leer, claro, que usa anteojos. Y no sombrerito. Y no sombrerito, exactamente. Él es senador actualmente, y las encuestas figura con 25 puntos de intención de voto, eso lo pone primero. Es una situación muy parecida a la de Perú, donde tenés un montón de candidatos, todos con 25 puntos, 10 puntos, 5 puntos, 8 puntos, muy poco porcentaje, pero bueno, los dos que lleguen a balotar son los que van a dividirse los votos. Y bueno, Petro lidera las encuestas. El tema va a ser qué va a pasar cuando Uribe elija su candidato y si ese candidato va a poder llegar al balotaje contra Petro y si le va a poder ganar, porque puede llegar a perder. Tranquilamente, como está la situación en América Latina, puede perder un balotaje el año que viene el candidato de Uribe y sería el fin de, por más que lo haya traicionado y todo, sería el fin de, no sé, 25 años de gobierno de Uribe. Increíble. Último mini paseíto te hago. Dale. Vamos para Bolivia. Lo que pasó con la expresidente y lo que puede pasar. Bueno, Bolivia, creo que tocamos un poco esto la última vez, pero surgieron como siempre novedades. Bolivia actualmente es un régimen, te diría, no es una dictadura porque bueno, hubo unas elecciones hace un año y tiene el respaldo democrático, pero el gobierno está operando como una dictadura, no está haciéndole caso al Congreso, no le está haciendo caso a la justicia, está haciendo lo que quiere, mete preso a la gente. Rarísimo, no se esperaba. No se podía saber. Si alguien lo hubiera una dicho, remera, si algún medio lo hubiera dicho, ¿no? Claro. Si algún medio lo hubiera anunciado. Está metiendo preso a todos los que participaron del gobierno de Yanin Áñez, que fue un gobierno constitucional, cuando Evo Morales se encontró en medio de un Todavía fraude. hay gente que sigue diciendo que era un gobierno ilegítimo. Bueno, es increíble, porque para los que no saben, mini resumen, Evo Morales lo encuentran haciendo fraude, renuncia a todos sus sucesores. Se va, corre como buena... Pero porque Evo Morales dice, no le vamos a dejar un gobierno legítimo, entonces renuncien todos, y entonces no se van a animar a gobernar sin nosotros, un poco así fue la situación, y Yanin Áñez, que era, creo que la segunda vicepresidenta del Senado, tomó el poder por sucesión constitucional, y dijo, no, sí, varios de Adamantium, yo gobierno, exacto. Después, como gobierno, fue un desastre, porque no hizo ninguna de las reformas que había prometido, no pudo lograr los consensos con los otros partidos opositores, llamó a elecciones tarde, porque le agarró la pandemia, y después cuando llamó a elecciones ella había dicho que no se iba a presentar, y se terminó presentando ella, después se bajó a último momento, haciendo que la gente diga, bueno, entonces voto a lo que estoy acostumbrado. Fue un desastre cómo gobernó, pero sus intenciones al principio estuvieron muy bien. Obviamente, ahora están pasando factura, y todos los que formaron parte de ese gobierno están o presos o exiliados. Y Yanin Áñez... Ella se quedó, tal vez se quería ir y no llegó a irse. No, pero es increíble que no supiera. Para mí, yo no puedo entender. Que no supiera que le iban a agarrar. Bueno, la metieron presa de una manera totalmente arbitraria, imputada por genocidio, que ni siquiera es una figura legal en Bolivia. Un delirio. La tienen presa en el penal de Miraflores, donde ni siquiera no está en el penal de mujeres, donde debería estar por la propia ley de Bolivia. O sea, nivel dictadura. Sufrió vejaciones, sufrió torturas. No le dan los medicamentos, ella creo que es diabética o hipertensa, no me acuerdo, y no le están dando los medicamentos. Bueno, cuestión que la imputaron por genocidio, finalmente quedó procesada, parece que va a estar toda su vida presa, entonces supongo que esto le habrá generado una depresión profunda y trató de suicidarse en el penal de Miraflores, fue trasladada, bueno, la salvaron, pero vos ves las fotos, hay una foto donde ella no quiere volver a la cárcel y como que forcejea para no meterse, metiéndose al auto, y es brutal ver a una persona que fue la presidenta hasta hace un par de meses. Un par de meses, exactamente. Bueno, Juan, con esto hicimos un paseíto por el Averno. Por el Averno, que es América Latina. Que es América Latina, para lograr, si no se querían matar antes, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, acuérdense, vayan al Instagram La Derecha Diario o a Twitter La Derecha Diario y busquen nuestra cobertura completa del CIPAC Brasil, 3 y 4 de septiembre vamos a estar cubriendo, y después el 7 de septiembre va a haber una mega marcha en Brasil en favor de Bolsonaro, y ahí vamos a estar también cubriendo. Único medio argentino autorizado para cubrir CIPAC Brasil 2021. Muchas gracias, hasta luego. Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. 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 Esto es La Derecha Radio.
Esto es La Derecha Radio. Esto es La Derecha Radio. Esto es La Derecha Radio.